Hola, bienvenidos. Hoy vamos a adentrarnos a conocer sobre la historia de la filosofía, una ciencia de trascendental importancia para el conocimiento humano. Veamos qué tanto conoces sobre el tema. Recuerda, solo tendrás 4 segundos para responder. Comencemos. ¿Quién le dio el nombre a la filosofía? ¿Heráclito, Platón, Aristóteles? La respuesta es Heráclito. ¿Quién fue el primero en llamarse a sí mismo como filósofo? ¿Platón, Pitágoras, Aristóteles? La respuesta es Pitágoras. El filósofo Heráclito concebía la realidad como algo estático e inmutable, dinámico y sometido al cambio, arbitrario y sometido a la sabiduría. La respuesta es dinámico y sometido al cambio. ¿Quién fue discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles? Platón, Confucio, Pitágoras. La respuesta es Platón. Según Tomás de Aquino, la razón y la fe se oponen. La razón y la fe son la misma cosa. Hay armonía entre la razón y la fe. En este caso, según Tomás de Aquino, hay armonía entre la razón y la fe. Según Parménides, el ser depende del tiempo, el ser es y el no ser no es, el ser depende del espacio. La respuesta es, el ser es y el no ser no es. Según Aristóteles, ¿quiénes pueden vivir al margen de la política? ¿Solo los dioses y los animales? ¿Solo los seres humanos? Ninguna de las anteriores. La respuesta es, según Aristóteles, solo los dioses y los animales pueden vivir al margen de la política. El racionalismo considera que la razón se basa a sí mismo para llegar a la verdad, necesita de la experiencia para contrastar la abstracción, ninguna de las anteriores. La respuesta es, se basa a sí misma para llegar a la verdad. Confucio fue de origen griego, romano, chino. La respuesta es, Confucio fue de origen chino. Según Hume, los contenidos mentales son pensamientos innatos, percepciones, ideas innatas. La respuesta es, los contenidos mentales son percepciones según Hume. ¿Qué quiere decir la frase de Kant, sapere aude? Saber escuchar, el saber no ocupa lugar, atrévete a pensar. La respuesta es, sapere aude significa atrévete a pensar. El filósofo escocés David Hume fue racionalista, empirista, renacentista. La respuesta es, David Hume fue un empirista. El yo cartesiano se concibe a sí mismo como una cosa que piensa, es decir, un espíritu, un entendimiento o una razón, la primera evidencia incuestionable al dudar, el medio de adquirir impresiones propias. La respuesta es un espíritu, un entendimiento o una razón. La hipótesis del genio maligno es un recurso argumentativo propuesto por René Descartes, John Locke y Immanuel Kant. La respuesta es René Descartes.
¿De quién es la tesis el ser es y el no ser no es? Anaxágoras, Parménides, Tales. La respuesta es Parménides. ¿Quién fue maestro de Sócrates? Platón, Aristóteles, Arcaleo. La respuesta es, se considera que maestro de Sócrates fue Arcaleo. ¿Qué filósofo romano conspiró, escandalizó y fue obligado a suicidarse? Cicerón, Marco Aurelio, Séneca. La respuesta es Séneca. El origen natural de la filosofía surge cuando el ser humano admira todo lo que le rodea y comienza a cuestionarlo. Admira a un ser divino y comienza a tener fe en ella. Admira su propia existencia y comienza a filosofar. La respuesta es, naturalmente la filosofía surge cuando el ser humano admira todo lo que le rodea y comienza a cuestionarlo. ¿Cuál es el significado etimológico de la filosofía? De origen latina y proviene de las palabras philos y sofía. De origen griego y proviene de la palabra philos y sofía. De origen romana y proviene de las palabras philos y sofía. La respuesta en este caso es que la filosofía etimológicamente es de origen griego y proviene de las palabras philos y sofía. ¿Cuál es el objeto de estudio de la filosofía? La mente, los valores y la razón, el conocimiento y la existencia, ambas son correctas. La respuesta es, en este caso, ambas son correctas. Según Sócrates, el objeto de la filosofía es el de enseñar a vivir en virtud y a diferenciar entre el bien y el mal, el de enseñar a vivir de forma racional y equilibrada, el de enseñar a vivir comprendiendo la lógica, la teoría y la práctica. En este caso, la respuesta es que según Sócrates, el objeto de la filosofía es el de enseñar a vivir en virtud y a diferenciar entre el bien y el mal. ¿A quién se le considera como padre de la filosofía occidental? Aristóteles, Sócrates, Platón. La respuesta es Sócrates. ¿Quién fue el primer filósofo católico? Justino de Roma, Clemente de Alejandría, Agustín de Hipona. La respuesta es Justino de Roma. ¿Quién fue el primer filósofo y teólogo de la historia? San Agustín, Agustín de Hipona, San Justino. La respuesta en este caso es San Agustín fue el primer filósofo y teólogo de la historia. ¿A quién se le considera como el primer filósofo de la historia? Pitágoras, Sócrates, Tales de Mileto. La respuesta es Tales de Mileto. Muy bien, hemos llegado a la parte final del video. No te olvides de suscribirte al canal y dejar tus comentarios ahí abajo. Nos vemos en el próximo video. Que la sabiduría y la paz esté contigo.